tenemos también la doctrina del Mesías. Y aquí en la doctrina del Mesías voy a tomar un poquito más de tiempo porque es increíble. Nosotros pensábamos que el Mesías siempre fue uno para los judíos y no es así. Siempre la iglesia, la gente me dicen, pero ¿cómo ellos no entendieron de que Jesús era el Mesías y estaba clarito en Isaías 53 y estaba clarito que el siervo iba a sufrir? ¿Cómo no lo asociaron con Jesús? Y yo siempre les digo, lo que les he dicho a ustedes también muchas veces en estas clases, de que en los movimientos judíos de la época no todos creían lo mismo y los que realmente mataron a Jesús, los saduceos, que eran los enemigos de los cumranitas porque eran la otra rama de los sadoquitas, en realidad ellos ni siquiera creían en el profeta Isaías. ¿Cómo iban a saber y de Isaías 53 de este siervo sufriente, si en realidad ni siquiera creían en Isaías 53? Porque para ellos los únicos libros sagrados eran, cierto, la Torá, el Shemot, es decir, cierto, el Bereshit, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número, el Deuteronomio, los 5 libros. Entonces, obviamente no iban a creer en el siervo sufriente, pues en realidad nunca creían en los profetas. Y así también otro grupo, los fariseos no solamente creían, cierto, en los 3 sectores de la Tanaj, la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, sino que también tenían su tradición. Entonces ellos tenían muchas formas de ver al Mesías. Los celotes, todos sabemos que tenían, cierto, una forma de ver a un Mesías guerrero. Pero ¿saben qué? Los saduceos también, los líderes religiosos a los que estaba mencionando en el principio, también tenían su forma de ver el Mesías. Y yo no sé si ustedes saben que en el año 66 al 68, cuando se estalla la guerra judía, ¿cierto?, contra Roma, quien realmente hizo de esto, de esta guerra, fue el hijo del sumo sacerdote, y él era un saduceo, y muchos de ellos pensaron que era el Mesías. Entonces, ¿y por qué? Porque ellos creían de que el Mesías tenía que ser un sacerdote. Entonces, se dan cuenta que todos tenían aspectos diferentes de Mesías. En el año 130 al 135, cuando hubo la última guerra de los judíos contra el emperador Adriano, ¿cierto? Y Bar Kokhba. ¿Qué dice Rabí Akiva? Rabí Akiva, que fue uno de los grandes precursores, ¿cierto?, del movimiento rabínico, que después creó, ¿cierto?, el Talmud y que después creó, ¿cierto?, la Mishnah. Él dice, y ustedes pueden leerlo, él dice que el Mesías es Kokhba. Entonces él ya cree, ¿cierto?, que en un Mesías que está ahí y dice, por fin nos ha llegado el Mesías. Entonces mucha gente creyó en muchos Mesías. Entonces no es que ellos estaban ciegos y que cómo no iban a saber que Jesús era el Mesías, es que en realidad eran muchas formas de ver al Mesías. Y así también esas divisiones eran representadas por esa interpretación de ver a un Mesías totalmente distinto a como otro grupo judío lo veía. Y aquí nosotros vemos claramente que los cumranitas, al igual que los grupos que les mencioné, los saduceos, fariseos, celotes, ellos también creían en el Mesías. Y dice aquí, cierto, en la cueva número 1, en el reglamento de la comunidad, hasta la venida del Mesías de Aarón e Israel. Pero la pregunta que nos cabe hacernos es, ¿en cuántos Mesías creían ellos? Porque aquí, ¿cierto? Nos damos cuenta, aquí si siguen mi mouse, aquí está la Vav, ¿no? Y la Vav, los que conocen hebreo saben, ¿cierto?, que es la conjunción, es decir, saben, ¿cierto?, que significa y. Entonces, si esta y es una separación, estamos hablando de dos Mesías acá. El Mesías de Aarón y el Mesías de Israel. Sabemos que Aarón es de la familia sacerdotal, entonces un Mesías sacerdotal, e Israel, ¿cierto? El sentido político, es decir, un Mesías de la realeza. Ahora, cuando uno ve los textos, ni siquiera son dos Mesías. Y este es el problema, porque son cuatro. El primero, que ya les dije, el sacerdotal. El segundo, el político, que ya vemos de acá. Ahí están los dos, Aarón e Israel. Pero también al leer otros rollos, se ha encontrado un tercer Mesías que es el profético.
Y cuando se sigue leyendo los rollos, ha encontrado un cuarto Mesías que es el celestial. Entonces, ese es el problema. Es un problema muy grande. Y por eso es que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente los rollos de Qumran eran uniformes? ¿Pertenecían a un solo grupo uniforme? Es decir, que creían todos lo mismo. ¿O que en realidad los rollos de Qumran se contradicen en sí mismos y pertenecieron a muchos grupos en diferentes épocas? ¿O que los rollos de Qumran no eran, cierto, un canon, es decir, un, una biblioteca rígida que representaba las creencias de todos en el grupo, sino que la biblioteca de Qumran era simplemente una biblioteca abierta de cierto conocimiento general y que se tenía de todo un poco? No lo sabemos. Lo más probable, y yo lo digo como biblista, lo más probable que para mí este grupo no solamente que estaba dividido, sino que a mi parecer este grupo jamás fue uniforme. Y por todos los terremotos que tenían que ir y reconstruir, yo pienso que muchos grupos vinieron, pero cambiaban sus creencias. Bueno, pero eso lo creo yo. Algunos tal vez pensarán, no, todos siempre creían en lo mismo, pero en realidad creían en cuatro mesías. Si es así, es muy complejo porque es muy difícil de reconciliar todo eso. Pero bueno, yo como profesor, mi trabajo no es decirle a ustedes en qué creer, sino que yo les doy las alternativas y ustedes tal vez tendrán una tercera o cuarta alternativa o alguna otra. Pero sí les puedo mostrar que el primer Mesías, el Mesías sacerdotal, el de Aarón, ¿cierto? Está en los rollos. Y aquí, cierto, en el hebreo dice, Adbo Mashiach Aarón Yisrael. Entonces, cierto, dice que hasta la venida de Mesías, de Aarón y de Israel. El segundo Mesías, el Mesías de la realeza, el real, ¿no? El Belón y Carid Adamo Mashiach Misrael, dice el texto, cierto, del comentario del Génesis apócrifo, de que y no será cortado hasta que se levante un Mesías de Israel. Entonces, en ese sentido, se fortalece lo que decía el texto aquí cuando hablaba de Mesías de Aarón y Israel, y obviamente ya con este texto se concluye de que sí eran dos diferentes. Pero bueno. Vamos con el tercero, el Mesías profético. Y aquí lo vemos, ¿cierto? Lo sacamos de la columna única de línea 5 de la cueva 4 de un libro que se llama El Testimonio. Aquí dice, Kim lahem nabi mikeref ajehem kamo, kamoja. Entonces aquí dice, levantaré para ellos un profeta que entre sus hermanos como tú, haciendo alusión, ¿cierto? A la palabra que el Señor le dio a Moisés en el Pentateuco. Por eso se piensa que este Mesías es al estilo de Moisés o al estilo de Elías, que, cierto, hace alusión a este que prepara el camino, como vimos la semana pasada, que es un personaje que va a preparar el camino para el verdadero Mesías. Por eso le digo, hay muchas líneas de interpretación. Entonces, en este sentido, si ustedes siguen mi mouse, tenemos el sacerdote, y el sacerdote es la pureza espiritual y restauración del culto. Todos sabemos que en realidad Qumran es un grupo de sacerdotes que no se conformaron con el sacerdocio de Jerusalén y ellos son los sacerdotes reales y escogidos y por lo tanto su líder va a ser el Mesías. Pero en el real, aquí se habla de una restauración política y justicia en el gobierno, es decir, va a haber un rey y obviamente de la casa de David. Y aquí, cierto, el profético es que es una guía espiritual y revelación divina. Ahora bien, el cuarto el cuarto Mesías va a ser el Mesías celeste. El Mesías celeste. Y este Mesías celeste también lo encontramos en los rollos, ¿cierto? En la cueva número 4, y yo les enseñé a leer esto. Y, ¿cierto? Nos habla de una figura mesiánica descrita como el Hijo de Dios y el Hijo del Altísimo. Entonces, cuando Jesús dice que Él es el Hijo de Dios, hermanos amados, tenemos que pensar de que Él no es el primero que dice eso. Ya se conocía de que alguien iba a decir que es el Hijo de Dios.
Pero por eso que cuando los sacerdotes escuchan a Jesús hablar de eso, los sacerdotes conocen que hay un grupo muy fuerte, que fue apoyado por Herodes, que esperaban un Mesías que era el Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús lo dice, como biblista me doy cuenta de que los sacerdotes, ¿cierto?, llegaron a tener pánico porque Jesús está no solamente alineando con los fariseos que creían en los Nevi'im, en los profetas, sino también con Qumran. Entonces, por eso ese es el problema de los sacerdotes de Jerusalén que comienzan a tenerle tanto miedo a Jesús, porque en Jesús hay signos farisaicos y qumranitas, y al tener tantas ramas unificadas en él, está adquiriendo cada vez más poder y poder. Ahora, el texto de este Mesías celestial dice en su transliteración, Yikrehu bar el bebar Elión Yikraú. Él será llamado Hijo de Dios y a él lo llamarán el Hijo del Altísimo. Tiene tres significados este texto. Primero, que presenta una figura exaltada con títulos divinos. Segundo, cierto, de que se compara con la idea de Jesús como el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, en el contexto de Qumran, el Mesías celeste representa un líder escatológico enviado por Dios con autoridad cósmica para derrotar a las fuerzas del mal. Entonces, este cuarto Mesías es un Mesías ya no terrenal, porque el sacerdotal, estos tres, el sacerdotal, el real y el profético son terrenales, pero este es celestial, es decir, él tiene atributos que estos tres no van a tener, pero sí los tiene porque en ellos hay, cierto, hay algo especial, o en este caso, en este, hay algo especial. Ahora, cuando nosotros analizamos al Mesías celestial, decimos, cierto, que es el príncipe de la asamblea. En el rollo de la guerra se menciona una figura que liderará la batalla entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, el Mesías celeste. Ahora, el texto dice, ¿cierto? Si ustedes siguen mi mouse, y aquí está la transliteración, dice, Beamad Nasi Jedach Berosh, el príncipe de la asamblea estará a la cabeza. ¿Cuál es el significado? Que este líder parece tener un papel militar y espiritual, y en algunos contextos el príncipe de la asamblea podría ser identificado como un Mesías celestial que dirige el ejército a la luz, ¿cierto?, de una batalla o el ejército de los hijos de la luz en la batalla cósmica. Bien, también este Mesías celestial tiene una conexión con Daniel 7 que todos conocemos, ¿cierto? El hijo del hombre, este hombre que está ahí, que viene en esas visiones de Daniel. Y obviamente, ¿cierto? Aquí el texto dice, ¿cierto? Aquí realmente dice, Malkutú, Malkut Alam. Su reino será un reino eterno, haciendo alusión, ¿cierto?, a la proclamación de Daniel 7, 3 al 14. Por tiempo no lo vamos a buscar ahora, pero le animo a que lo haga, le animo a que lo haga. ¿O sabe qué? Bueno, vamos a hacerlo ahora, porque si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Abra su Biblia en Daniel 7, 13 al 14. Daniel 7, 13 al 14. Y dice, ¿cierto? Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Le hicieron acercarse a él. El verso 14 va a decir, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, lo que dijimos ahora, ¿no? Malkut Alam, eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que aquí está, tiene una conexión con Daniel y es un príncipe de la asamblea. Ese es el cuarto Mesías. Pero les tengo una notición. Hace poco atrás, al estudiar uno de estos rollos, se encontró que uno de estos mesías iba a tener un estilo diferente al que los fariseos esperaban, que era un maestro de la ley, a que los saduceos esperaban, que era un sacerdote, a lo que los celotes esperaban, que era un rey, ¿cierto? Eh, un rey.
político. Oh, miren, no lo había asociado. Los saduceos sacerdotes, y tenemos el Mesías sacerdotal. Los fariseos, un profético, y tenemos un Mesías profético. Los celotes, un Mesías político, y tenemos también en Qumran un político. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bueno! Pero ni uno de ellos era un siervo sufriente. Ni uno de ellos era un siervo sufriente. Pero en Qumran lo encontramos. Encontramos a un siervo sufriente. Yo no sé si a ustedes les gusta leer, pero les voy a recomendar un libro que es increíble. ¿Cuál es este libro? El Mesías antes de Jesús de Israel. Aquí yo lo tengo. Cuando lo leí hace 2 años atrás, me cambió mi perspectiva. Es de la editorial Trota, de la colección de bibliotecas de ciencias bíblicas y orientales. Aquí está. Y es un libro pequeño, pero que en realidad habla que antes de que naciera el Señor Jesús, hubo un hombre que se llamó Menahem. Y Menahem era un protegido del rey Herodes el Grande. Bueno, cuando el rey Herodes el Grande muere, todos sabemos, en el año 4 antes de Cristo, muere por ahí, o algunos piensan en el año 0 después, o 4 después de Cristo, hay un margen ahí. Pero cuando Herodes muere, quien toma el poder es, cierto, su hijo. Y a Herodes, el hijo de Herodes el Grande, ¿cierto? Eh, este hijo fue un desastre. Y obviamente hubo una rebelión y los romanos mataron a mucha gente en la sucesión, ¿cierto? De, ah, eh, de quién iba a ser el rey después de Herodes el Grande. Y uno de ellos, a quien mataron los romanos, fue a Mejanén. Y ustedes no van a creer cómo lo mataron. Lo crucificaron. Entonces, al parecer, cuando Jesús crece, él es Galileo, ¿no? Conoce esta historia. Israel es tan pequeño, lo conoce. Recuerden que crucificaron a otro Galileo, ¿cierto? En los tiempos, ¿cierto? Un poquito antes de Jesús. Entonces pareciera ser que Jesús, cuando él interpreta su mesianismo, porque lo pudo haber interpretado de muchas formas, a la farisaica, a la saduceana, a la celota o a la cumranita, él entiende que él va a ser un siervo sufriente por los hechos históricos, por el Judas Galileo y por el Mahaneén Qumranita de los tiempos de Herodes. Pero esas son hipótesis. Pero en el camino de las ciencias bíblicas y del Jesús histórico, wow, que son importantes, porque pareciera ser que así es. Bueno, en el siervo sufriente vemos una relación con Isaías 53, Leenona Nuto Sabio Bat Ashur, que significa por su aflicción y su sufrimiento será rechazado. Ahí vemos. También tenemos, cierto, que el maestra de justicia pareciera ser que él fue el siervo sufriente y dice, cierto, Bellish Mazarén, Beyot, Resham, que dice, y se le entregó en manos de los malvados, y después Umac, Obid, Obad, y soportó dolores. En tercer lugar, hay un libro que se llama el libro, cierto, de lamentación y el himno de sufrimiento, que habla de un Mesías que va a sufrir. Y, cierto, su traducción va a ser porque todos mis enemigos buscan aplastar mi alma y destruir mi redención. Y hay un Pesher, recuerden que Pesher significa una interpretación. Y el Pesher de Isaías se conoce, ¿cierto?, que este texto que dice que aunque no se menciona sufrimiento directamente, el ungido, podría ser alguien que sufre rechazo mientras guía o reprende al pueblo. Entonces, en conclusión, la interpretación teológica del siervo sufriente queda así. Número uno, aparece en contextos relacionados con líderes justos, como el maestro de justicia o figuras sacerdotales. Número dos, las conexiones con Isaías 53 y la aflicción descrita, cierto, en el himno de acción de gracia, los cuales sugieren un paradigma similar al siervo sufriente. Y número tres, el tema escatológico, donde el sufrimiento podría estar vinculado a una visión redentora más amplia en la que el sufrimiento es un medio para purificar o salvar al pueblo.